Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de profesionales de consorcios. Mi nombre es Juan Martín y hoy tenemos la suerte de tener 3 invitados panelistas, porque ya son parte de la casa. El doctor Jorge Irigoyen. Coco, ¿cómo estás? Bien, un gusto, Juan, y aparte, qué linda la presencia de invitados que tenés hoy, increíble. Sí, un lujo, o no lo digo verdad. por mí, porque ya vine varias veces, pero ¿por quién tenemos acá, no? ¿Y quién tenemos acá? Acá tenemos a la doctora Nelly Díaz. Hola, muchas gracias. Bueno, hoy ya, no sé, creo que me voy a ir ancha como este estudio directamente. Que ahora vamos a charlar un poco de su trayectoria y bueno, a qué se está dedicando actualmente. Y por último, y no menos importante, la doctora Silvia Berkowski. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Es 4 abogados. Qué aburrido, che. No Dios creo. mío, mi papá diría, esto va a ser terrible. Eso van a hablar 3 horas. No, tenemos 1 hora, así que tenemos que ver cómo hacemos. Nelly, invitada de lujo. Gracias por la invitación. La verdad estoy contenta, feliz de estoy acá. Y aparte, bueno, ustedes, no sé, todo. Estoy muy contenta realmente, muchas gracias. ¿Hace cuánto te dedicas más o menos a ser abogada de la propiedad horizontal? Más o menos. Y calcula que desde el 83 para acá nos hemos dedicado en el estudio a hacer propiedad horizontal de manera intensiva. ¿En el estudio? En el estudio del doctor Aguad. Ah, perfecto. Sí. ¿Querés que te cuente algo gracioso? Dale. Yo nací en el 83. Dios, ¿viste cuando yo les dije, oye, podría ser la madre de usted? No. Así que bueno, cuando yo estaba naciendo, vos ya estabas en la actividad. Sí. Con lo cual tenés una larga data y has visto pasar desde la creación de la 941, la derogación de la 13512, Así el es. nuevo Código Civil. Así es. ¿Cómo ves la propiedad horizontal hoy en día? Esto de que han incluido, por ejemplo, conjuntos inmobiliarios. ¿Hacia dónde crees que va? Yo siempre digo que la propiedad horizontal es el derecho real más exitoso de todos los tiempos, en lo que sería el digesto jurídico argentino. Y creo que no me equivoco. Primero porque nació en el año 48 a partir de una necesidad habitacional. Para la mitad de los años 50 ya había crecido de tal manera que apareció el concepto de cochera, de local, digamos, un montón de conceptos para la propiedad horizontal que no existían porque la ley hablaba solo de departamentos o de pisos. Fuera de eso, el desarrollo que tuvo en los años 60 permitió, por ejemplo, a Mar del Plata transformarse en la propiedad, mejor dicho, creo que es la capital de la propiedad horizontal. La cuna, le dicen, la cuna, Sí. porque también está Constantino, está Gabás. Pero digamos, en el sentido de que la explosión de lo que fue el emprendimiento inmobiliario en Mar del Plata, que permitió a un montón de gente que ya podía tener su departamento para vivienda en la capital, tener su departamento para veranear en un lugar tan bello como Mar del Plata. Uh-huh. Y después todo el desarrollo que tuvo, pero ahora con el código en el 2015 incorporando el conjunto inmobiliario, yo siempre digo que la propiedad horizontal no tiene límites. Sigue siendo para mí el derecho más exitoso de, no sé, pero de la época de Vélez, aunque él lo haya negado. Creo que por algo lo negó, porque sabía que iba a ser exitoso. Pero no tengo nada que decir de la propiedad horizontal. Le agradezco la existencia de la propiedad horizontal. ¿Cuánta gente ha tenido o tiene o puede tener su vivienda, su local de comercio, su cochera, tener, digamos, su inversión? Ustedes, bueno, no tanto, pero gente, qué sé yo, quizás de mi edad, que sabía que se iba a jubilar con poco monto, compró un departamento cuando podía, como refugio de valor, para tener la renta del alquiler independientemente de lo que pueda estar pasando ahora. Lo que ha permitido la propiedad horizontal, para mi gusto, no tiene límite, y lo que ha desarrollado todo lo que va alrededor, todo lo que es la prestación de servicio, bueno, lo que es el emprendimiento inmobiliario en sí, si no fuera por la propiedad horizontal, no hubiera podido ser posible. Muy interesante, y acá lo voy a tocar a Coco, un poco la parte que mencionaste. Hay una gran crisis habitacional en Argentina y el tema de alquileres, Así es. lamentablemente, no se nos escapa. No, a ver, y bueno, va a haber épocas de definiciones. Pienso que se va a volver a tratar en el Congreso de la Nación, si Dios quiere, en el mes de agosto o septiembre. Es momento ¿Antes de elecciones? Entiendo que sí, que va a haber alguna novedad porque hay mucha presión para que sea. Pero quiero volver a algo que dijo Nelly para aquellos que no son abogados. Y qué importante lo que dice Nelly,
siempre una genia en todo lo que es propiedad horizontal ella, porque pensemos que cuando habla del mejor derecho, justamente es darle seguridad jurídica y traer a la realidad del mundo jurídico algo que era una necesidad. Porque Vélez Sarsfield, como bien dijo Nelly, no creía en la propiedad porque iba a traer líos, seguramente que trae líos el mundo de la propiedad horizontal, pero es la única posibilidad de vivir en grandes ciudades y que vos puedas ser dueño de una parte, como si fuera de una casa, pero construida en edificios que tiene partes comunes donde tenés que convivir. Entonces, todos podemos vivir en una ciudad como Buenos Aires, y cuando ella habla de lo que creció Mar del Plata gracias a la propiedad horizontal, porque en el Código de Vélez antes era como en una sola familia, o había una persona que tenía que ser dueña de todo el edificio, y eso darlo a renta. Casa de renta. Eso es, inclusive cuando vos vas a Barcelona, y a todo lo que le gusta a Gaudí, bueno, tenía algo parecido, también lo mismo, tenían que ser personas muy ricas, porque tenían que construir algo en altura, y bueno, ¿quién tiene plata hoy para construir un edificio entero? Y después ponerlo en renta. Sería imposible hoy. O sería concentrado en muy pocas personas. Entonces lo que hizo la propiedad horizontal, para todos los que no son abogados, para que se entienda, es primero el poder ser dueños de una partecita tan importante donde construimos nuestros hogares, donde tenemos nuestros sueños, nuestros trabajos, si es una oficina, donde la verdad que nuestro comercio, donde guardamos nuestro auto. Eso antes era todo de un solo dueño y vos alquilabas, para ponerle un nombre. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Entonces, así que bueno, eso me parece que es algo que no quería dejar pasar, porque bueno, para todo lo que es importante, muchas veces habla del derecho, de la abogacía, bueno, se contribuye muchísimo para la sociedad, y por eso fue el mejor derecho. Así es. Silvia, vos también estás metida en la batalla diaria. Sí. A vos te consultan más el del lado propietario, ¿no? Sí, del lado propietario, bueno, y consejeros que también son propietarios, eso es mi ámbito de trabajo. ¿Y cuál ves la posición hoy en día? El otro día vino el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina y nos contó un poco el problema de que el propietario ahora se ha acostumbrado a alquilar en dólares por tiempo corto. Claro. Que volver atrás eso, a hacer un contrato de 3 años o 2 años. Por más que se derogue pesos. la ley, porque yo le decía, bueno, quizás, aunque sea hasta que se encuentre una norma mejor, volver a lo que planteaba Vélez de la libertad de las partes para contratar, por lo menos hasta que se consiga algo mejor. Pero él dijo algo que a mí me dejó pensando, y tiene razón, es ¿cómo vas a convencer a las personas que ya están alquilando en forma temporaria y en dólares, y por ahí alquilan mientras en forma temporaria, mientras lo tienen en venta, para que vuelvan otra vez a un contrato de vivienda en pesos, con la inestabilidad jurídica que hay? ¿Cómo lo traes? Y tiene razón. Yo me quedé pensando y tiene razón. ¿Cómo convences a una persona o a todas las personas que están alquilando en forma temporaria y en dólares? Y desregularizados, porque claro, hoy Airbnb no hay ningún problema. Claro, ¿cómo las convences para que vuelvan al alquiler tradicional para viviendas, para alquilar con fines de vivienda? Silvia, mira, yo participé de todos los debates desde el inicio, porque todo empezó en el IBC, con Gervasio Muñoz salió de ahí, que está en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, y de pronto lo dejaron salir del corralito y hizo desastres. Y en su momento, justamente en esos debates, yo decía, señores, lo que hay que atacar, discúlpenme, es el tema de los temporarios, que eso sí económicamente son rentables. Pero si vos estás diciendo que hay una crisis habitacional, donde el Estado, tanto local como nacional, tiene mucho que ver en la crisis habitacional, porque no hay acceso a crédito hipotecario, no se construye tampoco, no hay una política pública de construcción para viviendas para... Bueno, si vos atacás lo único que hoy por hoy te está tratando de solucionar el déficit de vivienda, que son los habitacionales o de vivienda, como vos bien decís, bueno, lo que pasa es que, claro, eso se tendría que haber hecho en el año 2017, 2018, 2019. Ahora, ¿cómo retrotraes? Porque eso todos, a mí me dejó pensando dijimos, todos iban a ir, dólares. todos iban a ir Claro. escapando. ¿Te acordás, Nelly, y que vivimos la reforma del Código Civil, cuando empezaron a decir, bueno, por algo, qué bueno los consejos de propietarios, que están Así regulados, es, pero así le ponen es. tantas cosas que se van a ir todos corriendo de los Es consejos, posible, ¿te acordás? pero volviendo a lo que ustedes están diciendo, yo creo que nosotros con el problema del régimen de locaciones, lo que estamos viendo es la punta del iceberg nada más. O sea, lo que vemos como crisis es la consecuencia de una crisis más profunda, no solo habitacional, el peso que no vale nada, el hecho de haber llevado en una sociedad que va cada vez más rápido los contratos de 2 a 3 años. Ojo, a mí me parecía que haber bajado originalmente de la ley de alquileres al Código Civil de 3 a 2 me parecía demasiado extremo, porque es cierto que cuando alguien alquila para vivienda, una vez que terminó de asentarse, resulta que se le terminó el contrato. Sí. Pero yo esto lo he hablado muchas veces así, de manera informal, ¿no? Con mi socio, con Aguad, y yo le decía, hay algo a lo que nosotros no estamos apuntando,
Y es que no es solamente un problema el régimen o, digamos, el régimen jurídico de los alquileres, la plata que disminuye su valor, el problema de los alquileres temporarios, el problema de los alquileres en dólares. Hay algo que a mí me preocupa quizás más que eso, que es el trastorno del proceso judicial de desalojo, que es realmente terrible. Que La puede falta de un durar... desalojo express, digamos. Exactamente. Que daría más, Exactamente. daría más seguridad jurídica. Sí. Que son, Sí. en realidad, según me comentan, son los menos, ¿no? O sea, de la gran totalidad de contratos de alquiler, el que incumple, el inquilino que incumple, que deja de pagar el alquiler, que deja de pagar las expensas, que deja de pagar los servicios, son los menos, la realidad. La gran mayoría quiere vivir en paz, quiere vivir tranquilo, quiere una especie de seguridad. Sí, bueno, pasa que la falta de seguridad jurídica se da en todos los ámbitos en Sí. nuestro país, no solamente en el tema de los desalojos, los alquileres, se da en todos los ámbitos de nuestro país. Hay inseguridad jurídica para todo y bueno, eso es una de las explicaciones por las cuales no hay acceso al crédito y si te sacan un crédito hoy, ¿quién se va a meter por ahí? Te dicen, bueno, te damos un crédito para que tengas tu primera vivienda. ¿Quién se Con el metería índice- ahí? No, con el claro. índice UVA, que trajo Dicen, un bueno, ahora te la problemón. vamos a congelar, vamos a hacer un crédito así, así, con todos estos beneficios. ¿Quién se va a meter con los antecedentes que hay? No, ¿quién te va a otorgar el crédito? Si te lo otorgaran, no es que te Además, otorgaran el crédito, sacaron ahí, bueno, vamos a otorgar créditos hipotecarios. Con la inseguridad jurídica generalizada que tenemos, ¿quién se va a meter en un crédito sin saber? A ver, pensando que por ahí te pasa lo que ya viene pasando con los créditos otorgados, que después con la inflación, con todos los temas que hay, se te hacen muy difíciles de pagar. Hay muchas familias que tuvieron grandísimos problemas y se terminaron endeudando muchísimo. Tenés seguridad jurídica, entonces me parece que hasta que no arreglemos eso en este país, casi todo va a ser inviable, desgraciadamente. Es una opinión mía, pero... Silvia, y el muy tema válido. de la seguridad jurídica, también que coincido con vos en cuanto al crédito, también lo que dice Nelly en cuanto al desalojo, porque vos hoy un proceso de desalojo, si te dura 6 meses tenés que hacer una fiesta y es porque tiene buena voluntad y Pero ahí te agrego y el por lo general animal. son 2 años, 3 Se años. agrego el entonces, animalito, Sí. traigo a mi abuelo. bueno, por eso, pero pones Sí. 6 meses, chicos. que para nosotros parece nada, porque somos abogados, estamos en procesos judiciales que duran 3, 4, 5 años. Entonces, Se me hace Pero más. rápido. te sacás la lotería si son 6 O meses. más Sí. de 4 años. Digamos que la media de los desalojos es de 2 años para arriba. Sí. Entonces, esto que habla del desalojo express, porque vos mismo, y es cierto lo que vos decís, se firman miles y miles de contratos de alquileres de vivienda, pero miles y miles en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades. Y sin embargo, cuando vos vas a los juzgados a ver la cantidad de desalojos que hay, vas a los juzgados, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Justicia Nacional en lo civil, y ves que es una mínima. Entonces, de miles y miles y miles y miles, tal vez desalojos es menos, pero seguro que... Del 5%. No, a un proceso de desalojo llega 1 de 1000 contratos de alquiler tal vez que se firmaron. O sea, esa es, porque no me gusta decir porcentaje, pero la No, verdad pero que aproximado, sí, sí, o sí. sea, la gran mayoría cumple porque vos para llegar a un desalojo después pasás por una negociación, una instancia previa y bueno, terminás hablando. Si ya un desalojo porque ya se agotó la instancia de negociación, Así incluso es. mediación obligatoria. Entonces, hacer un proceso de desalojo express justamente es, porque muchos se rasgan las vestiduras, no, ¿qué vamos a hacer? La gente va a estar... No, porque la mayoría de los inquilinos todos cumplen y por Claro. muy pocos eso te aumenta el costo de las garantías, porque hoy por hoy está en el tema de las garantías de estas empresas que se dedican a dar... Sí, sí, la Seguro podemos de nombrar, sí, caución. sí. Entonces, hoy por hoy bajaría el costo muchísimo y en definitiva Absolutamente. por los que no cumplen, es la nada misma. Entonces ahí vemos una política que está mal aplicada, porque no se animan a hacer un desalojo express. De hecho, el colegio público, ¿te acordás? Tenía el proyecto de Anabela Health, Sí. que era de desalojo Sí, me express, acuerdo. que Sí, terminó sí, perdiendo tratamiento sí, porque sí. no se terminó de tratar. Y la verdad que me parece que a veces los que toman decisiones políticas se tienen que animar a dar debates en serio y que les hagan bien a la sociedad. Está bueno también siempre mirar a otras sociedades, ¿no? Uno siempre se acostumbra a nombrar a Madrid, no sé, España, pero porque tiene una edad como sociedad de problemas. Nosotros tenemos 200 años nada más, aunque nos parezca un montón, cuando uno se compara con Europa, Claro. que tiene 5.000 años, o los chinos 8.000, y la verdad que hay que escuchar la experiencia de otros. Bueno, ¿sabes que en España básicamente no piden garantía? Porque saben que el que incumple se lo desaloja a los 15 días. Entonces no hace falta garantía. Claro. ¿Por qué te pide garantía si yo sé que a los 15 días te saco por la fuerza pública? Ante el incumplimiento, por supuesto, ¿no?
Entonces acá, como no tenemos un desalojo express, hay que pedir garantías, avales, un montón de cosas, que si en realidad se ataca esta parte de bajar los tiempos en donde un deudor que se nota que es de mala fe, no paga las expensas, no paga alquiler, no paga servicios, bueno, señor, retírese, ¿no? A eso yo le agregaría que aún así y aún cuando vos tengas el seguro, la cuestión es que esas coberturas no están cubriendo, valga la redundancia, los daños que el locatario pueda, digamos, infligirle al inmueble o el tiempo en el que el locador tenga que incurra, digamos, el locador en volver a tener la tenencia que ha otorgado. A mí siempre me preocupa eso, es decir, entregar la tenencia es un instante, ¿viste? Vos le das la llave y firmás el contrato. Recuperarla en un derecho, digamos, en un sistema jurídico como el nuestro, es complicado. Lo que vos hiciste en un instante para que te vuelva es complicado. Necesitas al final, si el locatario no se va por las buenas, que un juez vuelva a otorgarte a vos la tenencia y que un oficial de justicia te la dé en un momento determinado. Es decir, algo que yo hice con una firma de un contrato, con una llave. Bueno, y todo lo que es cobertura en este momento, valga la redundancia, no cubre esos problemas. Cubre solamente la parte del contrato de alquiler. Del cumplimiento, digamos, en lo que hace, sí, lo que hace a los servicios y expensas también, pero digamos, bueno, esas otras cuestiones que pueden llegar a durar. Y después algo que, qué sé yo, también en esta sociedad hay que acostumbrarse a que hay cosas que uno puede decir que son antipáticas, pero que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el locatario con hijos menores y el problema de, bueno, la aparición de la burocracia estatal que hace a la defensa de la minoridad, que no la estoy discutiendo. Del incumplidor. Pero no cuando se cruza. Nosotros hemos visto juicios de desalojo en los que el mismo juez es más papista que el Papa, hablando mal y pronto. Con el bien del otro, ¿no? Disponer exactamente, del bien del otro. Sobre todo si hay menores, pero resulta que quizás del lado del locador, quizás hay una persona, no sé, de 70, 80 años que necesita el alquiler del canon locativo. Somos una sociedad desigual para mi gusto, ¿no? Y en descenso. Y eso se nota en la cuestión de la garantía, digamos, de alquilar o no alquilar, los dólares, el menor plazo, la cuestión jurídica del desalojo, y solamente vemos con la ley de locaciones la punta del iceberg, y vos la podrás modificar la ley, pero mientras las condiciones negativas que subyacen no cambien, no va a haber, para mi gusto, no va a haber ley que dé buen resultado, esa es la verdad. También como sociedad tenemos que plantearnos un poco nuestra forma de llevarnos. Así es. De llevarnos. Así es. Yo un poco, en cuanto a los alquileres de vivienda, nosotros, bueno, yo soy asesor del Colegio Profesional Inmobiliario de CUSIGBA, y por lo menos vos hablaste de algo muy importante, Silvia, que es el tema de la libertad contractual. Y entiendo que obviamente que ya a esta altura sería derogarle y que vuelva a como estaba en el Código Civil y Comercial del año 2015. Por lo menos, pero me quedé pensando en lo que dijo el señor Benazar. Sí, y derogar... Creo que tiene razón. Si yo fuera propietaria y alquilo en dólares y me dicen, bueno, mira... Por tiempo corto y en dólares. Vos tenés alquiler, no sé, tres departamentos y los haces alquilar en dólares. Ahora te vamos a derogar la ley y vas a poder volver a alquilar bajo el régimen de vivienda familiar. Yo digo, bueno, pero no sé hasta qué punto me conviene. Pero Silvia, en este momento, pero por lo menos, volviendo al plazo de 2 años, y que como se hacía antes, porque antes no salía el tema de los alquileres de vivienda en la tapa de todos los diarios, como está saliendo a partir de la nueva ley. Y decir que las partes pueden pactar libremente. ¿Cómo es la actualización en un país del 100% de inflación? Porque no le conviene a nadie así. ¿No? ¿Por qué? Porque es la única ley, discúlpame, pero creo que esta, la mal llamada ley de alquileres, es la única ley que perjudicó a todos los actores. Sí. A todos. A todos por igual. Solo que le haya ido bien. Hay que ver si al propietario no le convino. Le convino al que antes se le alquilaba puso alquilar a en 30 dólares. personas o a 3 personas. Hoy tenés 300 claro. que están pidiendo. Entonces vos vas a poner requisito. Bueno, ¿tenés hijos? Bueno, no, hijos no. ¿Tenés perro? No, perro no. Pero eso pasa. Te lo puedo poner en dólares si también, quiero.
Pero antes Pero pasaba capaz también había eso, menos no en demanda. dólares. No, ahora claro. hay una demanda En enorme. realidad, Pero que no te en sacaban realidad con la perros, vivienda, estaban con chicos. bueno, está pasando algo No deberías. Es muy lindo lo No que deberías. decís. Es muy interesante lo que decís, porque en realidad está prohibido. No deberías. La vivienda en dólares. Ahora tengo Exactamente. 300 Pero demandantes. Sí, pero te cuento algo, Juan. Mira qué interesante lo que decís, porque el derecho tiene los usos y costumbres, pero los usos y costumbres se dan cuando hay un vacío en la ley Claro. o cuando hay autonomía de la voluntad. Acá crear una ley de alquileres de orden público en algunos aspectos en cuanto al plazo, en cuanto a la moneda, en cuanto a la La actualización. actualización. ¿Y qué es lo que están consiguiendo? Que la gente a lo que es obligatorio por usos y costumbres ya lo deja de cumplir y ya nadie está, ve ante la escasez, el inquilino también lo acepta. Pese a Así una ley es. entonces, fíjate qué loco, cuando una ley es tan mala, terminas poniendo todo y después no hay forma de que la cumpla la gente. Claro, porque se están haciendo alquileres temporarios con fines turísticos sin respetar absolutamente nada, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, de los requisitos que debes cumplir. Y No no se están solamente respetando eso. en absoluto. Y en de vivienda ya pasan casos que ya la gente, los mismos inquilinos piden, no, cada 6 meses Bueno, voluntariamente cambiémoslo sí, porque sí. si no es imposible. Aparte, Yo escuché ¿quién que tendría muchos casos legitimidad de esos. activa para decir, denunciar, ¿no? Tal persona me quiso cobrar en dólares X cantidad. ¿Quién tiene legitimidad? Bueno, de hecho el locatario, con una ley Pero de aún no orden es locatario. público... Yo voy a ver un departamento. El propietario me dice, yo acá tengo 300 personas que me lo quieren alquilar. Porque está bien ubicado, lo cobro en dólares y tiempo corto. Y encima el extranjero, cuando uno va afuera, esto es así, uno se porta excelente. ¿Por qué? Porque no sabe las normas, no quiere problemas, dejas todo impecable. El que es local, lamentablemente, ya empieza no, porque el derecho a la, y el derecho a la, y el derecho a... Entonces, ¿a quién voy a elegir yo como propietario? Y si lo alquilo a un holandés, que sé que me pagan dólares sin problema, porque para él el número encima no es nada. Sí, pero ojo, tenés que ver si tu edificio permite eso. Eso iba. Es otro Y tema. ojo, no Yo es, pensaba a en ver, eso. Está el bueno. alquiler temporario ¿Y qué con pasa fines si no lo turísticos permite? no Sí. es bueno, no es nuevo. La Quiero vía decir, real, usos y ya costumbres. había ¿Qué pasa hace si no lo muchos permite? años, pero cuando no había redes, entonces no era tan masificada, no era tan popular. Pero alquileres temporarios hubo hace muchísimos años. Ahora hay una especie de boom porque también con todo lo que es la tecnología y las redes se fue viralizando, pero no es nuevo. Pueden haber visto seguramente reglamentos de propiedad horizontal de hace 40 años donde te permite expresamente el alquiler con fines turísticos. Pero los Hay menos. los menos, Los nuevos. pero hay, o sea, Los no, menos. viejos. Ah, viejos, son pero los los menos, menos. pero los hay, que te permiten hospedaje, que es lo mismo. Porque si te permite el hospedaje, te va a Silvia, permitir vos que te alquiler dedicas al temporario. propietario, yo te voy a hacer el abogado del diablo. No, los para dos, charlar todo un rato. pierden. ¿Qué pasa si a mí, yo propietario de un, vamos a decir, Puerto Madero, tengo un departamento en Puerto Madero, ¿no? O sea, en un lugar turístico. Qué cheto que sos. Re cheto. Claro, y puedes el mejor puedes de estar Puerto Madero, con el Palermo, puerto por arriba, si ejemplo, querés. que hay un montón. Bueno, Nunca tengo el Principado de Barracas. Nunca. vos. Claro. Puerto Madero. Y de repente, yo tengo la oportunidad de alquilarlo en dólares, ¿no? El reglamento no me lo permite. Vamos a hacer un juego. El reglamento no me lo permite. No permite ¿Está prohibido alquilar. taxativamente? Está prohibido. Ay, muy bien, Yo lo alquilo Silvia. igual. Pará. Yo lo ¿Está alquilo prohibido igual. taxativamente? Recogé el guante porque depende a quién tengamos que defender, porque nosotros nuestros estudios Yo vienen de los dos. no es que Los estoy que no lo defendiendo a alguien quieren, en consorcio, y los particular. que lo Yo te quieren. estoy planteando. Sí, sí, porque, jugando, estamos a ver, jugando. el propietario tiene todo su derecho a sacar la renta que quiera. Por eso le dije, ¿cómo lo haces volver? Porque si yo fuera la propietaria, te digo, no, Pero mira, para estoy jugar bien en así, cuanto el a reglamento me lo regulación. permite. Pero lo que dice el reglamento Silvia me lo es permite importante. expresamente, déjame así. Lo que decís Te vos, diría. Silvia, es muy importante porque, ¿qué pasa? Hay un principio en derecho que, para los que no son abogados, que todo lo que no está prohibido está permitido. Sí, Entonces, pero con los reglamentos. ¿Lo prohíbe el reglamento expresamente o no? Pero Después yo vamos a discutir entiendo con que el no reglamento. necesitas que te lo diga expresamente. No, por Bueno, eso. Si el ahí destino está. Te es permite- vivienda familiar, Ahí está. Bien. Únicamente- no es necesario que te lo prohíban, porque Por- en el mismo concepto ya lo que dice, está ahí prohibido coincido. es el hospedaje, es el alquiler temporario, es lo que no sea vivienda familiar, que implica, obviamente, el establecerse en un lugar y de alguna manera desarrollar tus actividades en ese lugar. Así que yo diría, por lo menos por los reglamentos que yo he visto, que menos del 1% de los reglamentos en este momento permitirían el alquiler temporario y ni hablar Muy del poco, Por eso alquiler que yo porque digo- si es exclusivo bien Los familiar nuevos no podés. Si los te lo nuevos prohíbe el otro tampoco. Los nuevos emprendimientos sí. Sí. En edificios Están muy pensados nuevos, para con eso. amenities. Pero pensando en quién Eso me lo se ve. prohíbe. Y lo que dicen, muy bien, vivienda familiar, yo coincido. Si es solamente vivienda familiar, ahí va a estar complicado. Si es ¿Qué vivienda pasa familiar entonces? y te prohíbe ¿Me hospedaje hacen o de un pasajeros. ¿Incumplimiento de son contrato? hasta- Reci- ¿Incumplimiento? O sea, No, te denuncian. ¿en dónde?
en la municipalidad. ¿Y qué pasa? Te van a hacer una inspección, te ponen una multa, te lo clausuran. Porque aparte Mi tenés que departamento me pone una multa. porque aparte tenés, vos como propietario te ponen una multa, porque aparte, cuando vos alquilas con fines temporarios, tenés que registrar todo eso, todos tus datos, los del, Supongamos que no los lo del registré. inquilino. Estoy haciendo todo También mal. tenés que notificar al administrador con todos los datos de quién va a estar, porque le estás metiendo gente ajena y es Sí. es entendible. Y hay el temas de consorcio lo ruidos tiene que molestos, saber. de gente que ¿O a entra, quién? ingresa que no Con las sin llaves. seguridad porque no Pero, sabes por quién entra y quién ejemplo, sale. vos tenés que tener, para hacer un alquiler temporario bajo los regímenes legales de la Ciudad de Buenos Aires, tenés que darle determinados servicios, porque vas a tener que darle matafuegos, vas a tener que poner en la puerta o en algún lugar muy visible la declaración jurada de que presentaste todos los datos y que estás habilitado por el gobierno de la ciudad. Vos no tenés todos esos datos y un vecino hace la denuncia. Primero le pregunta al administrador, disculpe, esta persona que este departamento que era, no sé, de tal vecino, yo veo un montón de, no sé, gente hablando en idiomas que no entiendo. Todos los días cambia la Claro, gente, cambiando el todo el elenco. Hay una tiempo. ¿Quién obligación está del administrador viviendo? que es hacer cumplir el reglamento. No, Sí, claro, el administrador lo que puede Cumplir hacer y y lo hacer que cumplir. debería Y hacer hacer cumplir. es... O sea que hay una responsabilidad si no Sí. lo hace. O sea, Sí. si vos haces el alquiler temporal y yo soy tu vecino y veo que sale gente hablando en mandarín, en holandés, en italiano todo el tiempo y vos no estás nunca y no puedo dormir, ya las llaves no sé quién las tiene, le voy y le digo a Coco, que es el administrador, discúlpeme, pero ¿quién está acá? Porque yo ya tengo miedo de entrar con mis hijos acá, no sé, tengo miedo y aparte hacen un ruido, un barullo, música, todo lo que da, salto por todo el tiempo. ¿Y qué va a hacer él? Él te va a exigir a vos que por favor le tenés que pasar una nota especial donde vos le estás poniendo que está alquilado, te va a pedir la declaración jurada de que hiciste el trámite ante el gobierno de la ciudad, hablando siempre en la Ciudad Y Autónoma de ante la Buenos FIP, Aires. ¿no? O sea, hay a partir de un monto. Tenés será que, FIP. sí, tenés que hacer todo un trámite, son muchos los trámites que hay que hacerlo, y si vos no lo tenés, te denunciaré yo, te denunciará él, y tendrás la multa que corresponde. Pero Silvia, Pero con ¿y ahí eso- qué va a hacer Juan? Juan te va a decir, ¿sabes qué? Esta es mi unidad funcional, Claro. esto es lo que yo hago, ¿Hasta y lo dónde me sigue. puedes apretar? Y después, el tema, la clausura, no he visto clausura del gobierno de la ciudad porque en definitiva es una unidad funcional. Generalmente lo que... a ver, Multa o multa. acción judicial, y ahí volvemos a lo mismo. Pero con y sin el gobierno de Sí. la ciudad, el problema es que el Código Civil tiene un artículo que dice expresamente que cuando hay un incumplimiento al reglamento de propiedad, a la legislación del Código Civil y a alguna otra legislación, el consorcio o el puede propietario tomar- afectado... Pero ahí hay puede- una gran diferencia. Una cosa es el propietario afectado y otra cosa es el consorcio Claro. que de alguna manera formal, frente al mero incumplimiento, puede accionar, que sería lo más fácil, rápido y cómodo que O hay. sea, el administrador. Bien. Ahí vamos ¿No? vamos a ese paso, Nelly. Vamos a una asamblea. Sí. Y vamos a porque también las asambleas, viste, tienen su propia vida, y no Así es. y cuando volcás el tema en asamblea, al que no le molesta, Bueno, ¿Con qué reglamento? exactamente. Uno que te lo- Entonces también te tiene lo que saber prohíba, que en caso que el consorcio o que te lo permita expresamente. porque después los reglamentos que son de vivienda, hay apto profesional y comercial, Sí, pero esto ahí es una podemos actividad verlo. Ya lo comercial, sé, comercial, más que pero nada, tiene por reglamentos la de todo tipo, jurisprudencia. pero por eso mismo. Pero dicho esto, a veces pasa, viste, que vas a las asambleas no quieren meter al consorcio porque de 20 tipos que ven ahí, 14 no Le les molesta a importa, uno. le molesta a uno. Pero está bueno lo que dice Silvia, que si en su caso va a la asamblea, no le dan la autorización al administrador, está bien, el órgano administrador podría hacer la acción igual, se tendría que ir del consorcio. por lo menos Sí. debería llegar casi hasta un proceso de mediación, Mediación seguro. en su lugar de representante legal de la entidad jurídica cuyo reglamento está siendo Muy vulnerado. Sí, bien, porque es una Porque de las obligaciones wow. provenientes de Santista Una hacer cumplir el mediación. reglamento. Una mediación civil, estamos hablando. Una ¿no? mediación no se le niega a nadie. Exactamente, exactamente. Bien, pero ahí, porque después también no tiene la autorización de la No. Pero ahí sepamos que llegado el caso, el propietario después verá qué hace, si demanda también al consorcio Está o no, legitimado. a la unidad funcional del consorcio por no cumplirse con el reglamento de propiedad. Pero, Así es. pero ¿sabes qué? Ahora la mediación, que son no se le 4 diga a años de nadie. litigio Sí. y depende del juez que Y ya esté, que pasaron se entiende de propiedad cuatro- horizontal. Todas y las las- 76 todas las- cuadras. sí. 10 belgas. Sí. Nosotros en el estudio alguna vez tuvimos, ahora ya no, pero en la etapa en la que había mucho prostíbulo adentro de algunos de edificios en algunos barrios determinados de la ciudad de Buenos Aires, nosotros tuvimos experiencia en ese sentido desde dos lugares. Uno, desde el lugar de hacerles la vida imposible al anonimato del que entra
a requerir los tomar servicios. los datos. Exacto, Yo o sea, tuve un par de casos interesantes de eso. Las vías de hecho. claro, desplegar ese tipo, digamos, de acciones. La Y después electricidad. desde el lado de la justicia, en el sentido de que, bueno, una vez que se sienten descubiertos, porque en general eran personas que alquilan los departamentos a los Claro. propietarios, desde el lugar de citar al propietario y hacerle ver que también es responsable de lo que ocurre en el Claro. interior de su unidad, independientemente de que esté pasando, digamos, la tenencia a otro. Y en general siempre nos dio buen resultado eso. Pero básicamente desde el lugar de la infracción y del propietario afectado. O sea, el propietario tiene que decir en qué le afecta lo que está ocurriendo. Pero el consorcio no. Yo te digo Parece- cómo lo solucioné, no es la palabra, pero cómo más o menos pude encauzar el tema. Yo tuve un par de casos de esos, y me decían, bueno, acá se sabe que en el segundo piso hay, bueno, un prostíbulo y no sabemos qué hacer. Entonces les dije, bueno, les propuse que hagan una asamblea y que contraten una persona en planta baja Claro. que con una planilla le pide el DNI a la persona que ingresa, anote número de DNI, horario en que ingresa, a dónde va y a la hora que se retira. Santo remedio, ni 2 días se usó. O una hicieron camarita, falta. ya la camarita. No, camarita no se invade la La privacidad gente no de entra. nadie. Sí. No, Porque una te persona creyó. que te pide el documento, 2 días, chau, se desmanteló todo. Tuve 3 casos así y así se solucionó. Por ahí le sirve a Buenísimo. algún Lo que decís vos, consorcio. Juan, de la cámara, aún una cámara que en los hechos no funciona, también Intimida. es altamente disuasiva, Mm. porque la verdad es que el que va a requerir los servicios del prostíbulo, justamente lo que no quiere es que lo Claro, identifiquen. bueno, pero con el tema de identificación por lo menos a los ¿Parece bien? consorcios le fue bien. Hacemos una pausa Pero y bárbaro. seguimos. Dale, gracias. Profesionales de Consorcios, el programa mensual que responde a todas tus dudas sobre propiedad horizontal. También está en YouTube. Informate sobre noticias de la propiedad horizontal junto a nosotros. Búscanos en YouTube como Profesionales de Consorcios y seguinos en Instagram y Facebook como Profesionales de Consorcios. Para no perderte las novedades, informate con profesionales. Profesionales en seguros. Atención personalizada, auditoría y análisis de riesgos, asesoramiento profesional para una óptima transferencia de riesgos, intervención activa en la pronta y justa liquidación de siniestros. Nos ocupamos de su tranquilidad. Profesionales en seguros. Estudio Contable, Liliana Corso, especializado en propiedad horizontal, auditorías de edificios con amenities, manuales de procedimientos para administraciones de consorcios y edificios. Contáctenos al teléfono 4306-6075, en redes sociales, Facebook y LinkedIn, Liliana Corso, o en Instagram, @LilianaCorsoPH. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Elegimos ser diferentes, porque elegimos ser useros. En Radio Sónica, escuchás siempre lo que querés escuchar. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Bueno, bienvenidos de vuelta. El programa no terminó. Acá Nos embalamos, nos en el embalamos. recreo fue toda una charla Muy espectacular. buena, sí, realmente. Pero bueno, brindémosla también ahora con los oyentes. Nelly, ¿cuáles son los casos que están llegando al estudio hoy en día que digamos son más frecuentes como consulta? Lo que más nos llega tiene que ver con 2 cuestiones. Por un lado, sí, el incumplimiento de la función de administrador. Recién en el corte estábamos hablando un poco del ser administrador de fondos ajenos. Yo agregaría que la propiedad horizontal traspasa a la sociedad en el sentido de que estamos en un ámbito de comunidad con derechos. O sea, hay un edificio respecto del cual hay un montón de personas que tienen
propiedad, pero acotada porque es un derecho en el que el recorte de los derechos del propietario es la regla, no la excepción. Y eso es un poco difícil hacérselo entender a una sociedad como la nuestra, que es un poco levantisca. Empecemos por ahí. O sea, entre el que administra los bienes ajenos y el propietario que se cree que porque compró en propiedad horizontal y cerró la puerta de su departamento y puede hacer lo que quiera, y bueno, de ahí para adelante el abanico es impresionante. O sea, no es solo el incumplimiento del administrador, además los conflictos de convivencia que hay son grandes por la sencilla razón de que la gente no puede reconocer que está dentro de un ámbito en el que la conducta, casi como la del código, ¿no? De no dañar al otro, de no perjudicar, de no molestar, es la regla. Bueno, no vive en su casa de lote propio. No te compras una casa. No es un dominio. No compras la casa. Más bien un condominio. Compras el departamento con los vecinos que viven arriba, abajo, al costado y demás. Sí, entonces es difícil de comprender. La gente no... Y los propietarios mismos no lo entienden. Dicen, yo en mi casa hago lo que quiero y te derrubo las paredes, te rompo todos los caños, cambio los caños de lugar, toco partes comunes. No se puede. ¿Sabes que no sé por qué en México no existe propiedad horizontal? La llaman condominio. ¿Sí? Claro. ¿Entendés? De manera tal de que no haya duda de que es un condominio, o sea, estás con otros. No es un dominio exclusivo, ¿no? Esta propiedad horizontal que de repente se asemeja mucho a, yo tengo mi casa, mi departamento, mi unidad funcional, hago lo que quiero. No. Bueno, pero ahí está lo que dijo Silvia, y qué interesante, ¿no? Porque cuando la yo en casa hago lo que quiero, entonces rompo caños. Bueno, pero yo te quiero decir, los caños no son tuyos. Claro. Los caños son un condominio que vos tenés una pequeña parte. Entonces, para tocar un caño tenés que pedir autorización. Dejaron entonces, de ser ahora, tuyos. si tenés una pared de Durlock y que no pasa ningún caño, esa pared no... Como los revestimientos, porque el código recoge la teoría del cubo de aire, o sea, todo lo que está ahí adentro es tuyo. Eso es lo que, viste, la gente a veces no entiende. Claro, vos explicás, vos podés pintar del color que querés, cambiar los azulejos, cambiar los cerámicos, los revestimientos lo puedes hacer, pero vos no puedes tocar caños comunes, vos no puedes tocar partes comunes, porque vos compraste el departamento, pero el departamento adentro, dentro de los cimientos, tiene partes comunes que vos no podés tocar. No podés modificar la fachada para arrancar. No es que puedo hacer no puedo hacer el quiero pintar el balcón de verde y está pintado de verde. Yo quiero el balcón de verde, no se puede. Ni tampoco sos el dueño del sillón que está. El balcón es tuyo, porque es común. Bueno, y además tampoco sos el dueño del sillón que tenés en el hall de entrada. No te puedes ir a dormir ahí, me peleé con mi mujer. Claro. O me siento abajo a reunirme con mis amiguitos. A irme de copas. Bueno, esa parte es de todos y vos tenés un conjuntito, una pequeña partecita, pues un condominio. O la típica que en el balcón te puso la parrilla, un bruto balcón o un patio común de uso exclusivo. ¿La de gas o la te de... puso la parrilla, que puede haber un incendio, pasa cualquier cosa, no le importa. Y aparte lo malo es que ni siquiera le invita un chori al de arriba. Claro. Ahí se acaba. El problema de las parrillas en los balcones es que no invitan a los vecinos. Claro. Hay que compartir. Yo creo que hay que volver un poco a lo que vos decías del cubo de aire, en el que, y eso hay que machacarlo todo el tiempo, en el que solamente es tuyo el revestimiento interior. Claro. El fino. O sea, y los artefactos por el 2043, ¿no? Te podrán dar lo que quieras, pero vos sabés que una vez que pasás el revestimiento interior, las cosas han dejado de ser tuyas. Exactamente. Y una vez que vos entendés eso, porque la gente entiende fácil, bueno, ¿qué tengo? La cerámica del balcón. La pintura la puedo cambiar de adentro. El azulejo, la cerámica del baño. Cerramientos. Una vez que vos entendés eso es más fácil, pero... Y después hay otra cosa, me parece a mí, que es algo que yo he dicho muchas veces en los cursos. El consorcio de propietarios debe ser la única persona jurídica a la que vos ingresás sin que nadie te haya preguntado nada. Vos compraste un departamento en un edificio sometido a propiedad horizontal y la ley te dice, bueno, compraste, desde ahora sos consorcista e integrás esta persona jurídica que llamamos consorcio. Y debes cumplir el reglamento. ¿Qué reglamento? Pero peor, uno lo mira en el escribano y dice, ¿y cuándo dije yo que quería formar parte del consorcio? Pues una especie de sociedad. Es la ley la que... Bueno, yo tengo clientes que me dicen, yo vivo en un PH, ese. me dicen, no somos consorcio. Claro. A ver, esa es típica. Lo mío es barrio abierto, barrio cerrado. Bueno, señores, bienvenidos. Un solo caso en que mi cliente no había comprado una unidad funcional, había comprado una parte indivisa, en un condominio indiviso. Y pensó que había comprado un departamento. Otro problema ese también, que hay. Un solo caso. Tuve un edificio de hace 40 años y todos habían comprado una parte indivisa y lo que no sabían es que no era un consorcio eso. Y ellas justamente pensaban que era un consorcio. Pero bueno, volviendo a la otra parte. Compré un PH, pero no es consorcio todavía. Digo, a ver, ¿usted en su título decía que compró una unidad funcional? Sí.
dice en el título que conoce y acepta el reglamento de copropiedad de administración. Sí, bueno, le comento. Usted compró una unidad funcional dentro de un consorcio que es una persona jurídica. No, pero a mí me dijeron que esto era un PH sin expensas. No existe. No existe. PH sin el expensas. PH no existe. O sea, el PH como si fuera una figura separada de lo que es el consorcio no existe. Así que, en todo caso, usted compró una unidad funcional en un consorcio que se maneja de forma irregular, porque me decía, no está constituido porque no tenemos administrador, esto claro. lo habrán escuchado un millón de veces, no tenemos administrador, no hay nadie que limpia, hay una señora que viene a limpiar en el departamento de una vecina, que limpia todo el consorcio y uno ya va sudando frío viendo los juicios laborales que se le vienen, que no van a tener seguro. Seguro no tienen. No tenemos nada. Sí, tengo un caso ahí también en un consorcio por la zona de Chacarita, que también era un PH 3, y bueno, empezó a tener problemas con la obra de al lado. Claro. Yo no tenían libro de asamblea, no tenían administrador, tuvo que nombrar un administrador voluntario a hacerle los libros rápido para salir a solucionar los problemas con la obra de al lado. Claro, ponete a derecho para después exigir. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? Por ejemplo, problema de medianera, ¿cómo haces? Si un consorcio puede ser de 2 unidades funcionales, a mí me tocó, yo no lo podía creer, 2. Mínimo 2. Y tuve uno que eran 3 y una de las unidades era el garage, la unidad para el garage del que vivía en planta baja, y después había en planta baja un señor con unidad funcional 1, la unidad funcional 2 era un garage, y la 3 estaba arriba y tenía todo el piso. Tenía reglamento. Es que sí, es que no administraba nadie, no había seguro, ni nada. ¿Me permiten un minutito? Bueno, en nombre de Silvia, en nombre de Juan y en nombre mío, Nelly, yo primero te quiero agradecer por el enorme laburo que hiciste para los que nuestros oyentes, la doctora Nelly Díaz, ocupó un rol importantísimo en el Colegio Público de Abogados, en el Instituto de Propiedad Horizontal, que ha sido uno de los institutos que llevó adelante junto con el doctor Eduardo Aguad, que realmente fue de excelencia, un ámbito de debate, de actualización, se han hecho congresos y todo de manera absolutamente gratuita y vocación de servicio, porque es el tiempo. Has terminado ahora el cargo que tenías, que era creo que subdirectora del instituto, y en nombre de todos los abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que estuvimos en el instituto o que de alguna forma recibimos alguna capacitación, te lo quiero agradecer enormemente. Gracias, Coco, muchas gracias. La verdad es que para mí fue un placer integrar el instituto durante todos estos años y haber generado esa especie de foro de reflexión y de enriquecimiento en Propiedad Horizontal, entre colegas, que es, yo siempre digo, la tarea nuestra es una tarea muy solitaria, la tarea del abogado. Y no solo es solitaria, sino que en general, bueno, a veces uno habla con los colegas y en general nadie cuenta, digamos, los problemas que tiene o los yerros que tuvo. Bueno, lo que pudimos generar ahí era un grupo de reflexión en el que tenía dudas, no sabía o quería contar lo que había ocurrido o llevar el problema al grupo de reflexión para ver entre todos, tratar de tirar ideas, porque bueno, después cada uno termina decidiendo cómo va a asesorar a su cliente, obvio, pero era como una especie de grupo de amigos que se sentaban a hablar de algo que les gustaba. De camaradería. Así total. es, sí. ¿Sabes que te cuento algo que no te lo podía decir en off, pero lo quiero decir en público? Cuando me acerco al colegio de abogados y pregunto, che, a mí me interesa propiedad horizontal, ¿con quién tengo que hablar? Y me dice, no, acá los que manejan propiedad horizontal son el doctor Aguad y la doctora Nelly Díaz. Así, Capaz vos no lo sabés, pero a los nobles de repente nos mencionan, no, vos dirigiste acá a estas 2 personas. De hecho hay un instituto, que una vez ustedes me invitaron a participar, que que estuvo es espectacular. Buenísimo, y como bien decía Coco y Silvia, gracias, porque realmente la tarea la hacían ad honorem. No es que cobraban... Pero vos sabés que la cuestión, lo de ad honorem es una cuestión que independientemente que así estaba determinado en el colegio, nunca fue algo que miramos con Eduardo, porque era tal el placer de hacer el instituto y el hecho de charlar y de buscar material y bueno, y de hacer, digamos, los encuentros, que algunos se hicieron incluso abiertos para todo público, para que los consorcistas pudieran acceder al colegio de alguna manera. ¿Eso lo hicieron en el colegio? Sí, el colegio fue muy generoso en ese sentido. Qué interesante. El auditorio del colegio más de una vez albergó jornadas que eran para todo público, no solo, digamos, para los abogados o los matriculados. Propietarios, inquilinos, administradores, todo proveedores.
cualquiera que tuviera que, digamos, relación con la propiedad horizontal o interés en la propiedad horizontal. Y era de bastante nivel, porque, por ejemplo, yo recuerdo haber tenido al doctor Claudio Kipper, que digamos es algo así como el non Yo estuve en la cátedra el, del doctor el Kipper. non plus Yo estuve en la ultra cátedra del del derecho doctor. civil y la propiedad horizontal y los derechos reales para nosotros, y buscar siempre, eso sí que siempre hacíamos con Eduardo, tratábamos de buscar, de encontrar a la persona que efectivamente calzara, digamos, con el tipo de actividad que nosotros teníamos o queríamos. Pero bueno, todo tiene un ciclo. Nada en esta vida es definitivo. Bueno, pero ahora seguimos en otro ámbito, porque se está generando Sí, los mismos que estuvimos con vos en foro el de instituto, un foro de sí, reflexión que seguiremos sí. en el foro de reflexión. Sí, sí, Y sí, ahora sí. han armado Eso una es asociación importante. nueva. El doctor Aguad armó Eduardo sí armó una asociación hace, no con sé, Benazar, justamente, ¿o no? debe hacer como 10 años que estaba detrás de eso, y cada vez que avanzaba pasaba algo personal, familiar o lo que fuera, bueno, que nos desviaba un poco. Bueno, Pero ya, ahora- ya contó que ya está. sí, la Ya es una asociación ha realidad. terminado, sí, ya tiene su personalidad jurídica, absolutamente, y bueno, el que más se ocupa, la verdad, es Eduardo, digamos, es el que lleva un poco de entre nosotros la punta de lanza de eso, ¿no? Estamos Yo esperando sigo todos con el que derecho de hagan la un propiedad horizontal. curso, que hagan una capacitación y creo que vamos a ir todos. Sí, Yo por me lo menos voy a imagino ir. que algo de eso se hará, no sé si en este semestre, pero bueno, ya nos organizaremos un poco mejor para el año que viene también, ¿no? Porque este es un año Electoral. convulso, por decirlo de alguna manera. Yo ya me comprometí a estar en el foro con vos Sí. de debate, vuelvo porque después antes de la pandemia estuve en el Instituto de Propiedad Horizontal y debo destacar tu conducción, tu equilibrio también, porque muchas veces a mí me toca ir por la Cámara de Propiedad Horizontal, que si bien tiene consejos de propietarios, principalmente de administradores, Así y sin es. embargo siempre me sentí muy contenido, respetado y con tu equilibrio, ¿no? Para Es ver las que vos cosas. sabés, Coco, que no es que era mi equilibrio, es que la propiedad horizontal necesita de ese equilibrio. Porque convergen en un mismo derecho montones de intereses que en un punto determinado son necesariamente contrapuestos, pero lo único que uno tiene que hacer es tratar de conjugarlos para que la propiedad horizontal salga adelante, si no estamos fritos. Cada vez hay más gente, cada vez las ciudades son más grandes, las ciudades por lo general están contenidas por edificios y en los edificios están los administradores. Yo no entiendo por qué todavía incluso la política no ha puesto más el ojo. Eduardo nos contaba cuando vino hace un par de días, un par de programas, que a la política no le interesa la propiedad horizontal. O sea, Es que un yo creo error. que es cierto eso. Es un error porque también es un Todo consumidor lo que genial sí, bueno, es el que ¿cuántos rubros moviliza Así un es. consorcio? y cumple todos los meses Todos necesita los detergente, meses. todos los meses. Sí. Moviliza la Sí. construcción, Sí. moviliza proveedores de todo tipo. Sí. ¿Cuántos Y sin puestos de embargo, trabajo un directos montón e de indirectos puestos se de generan? trabajo e indirectamente, como dice él, y también un montón, maneja un montón La de ciudad. activos. En definitiva, la ciudad. A la política, al político le interesa la propiedad horizontal y el tema de vivienda, de alquiler, todo para salir en los medios y en la radio. Ahora, la formación de sus asesores son por lo menos pobres. Y te diría, tanto le interesa la propiedad horizontal a la Ciudad de Buenos Aires que lo tienen bajo la órbita de defensa del consumidor, cuando tendría que ser, es un derecho real de propiedad horizontal que tiene una autonomía como derecho y tendría Así que estar es. dentro del Ministerio de Justicia de la Ciudad o la Secretaría de Justicia de la Ciudad en un ámbito de debate exclusivo de propiedad horizontal separado de consumo, porque son dos cosas completamente distintas. Entonces vos fíjate, tienen como un apéndice de quien se trata del problema de los bancos, de la telefonía celular, ponen a los consorcios. Y no tiene nada que ver, son dos mundos distintos. Entonces, esa es la importancia que en la realidad le terminan dando. Entonces, llegó el momento, si le gusta salir en las radios, en los diarios, hablando de las expensas, del valor, de no sé qué, bueno, por lo menos denle seriedad y pongan un lugar de propiedad horizontal en donde se debata y que haya especialistas en propiedad horizontal. Bueno, eso es lo que decía el otro día señor Benazar, que decía que, bueno, él decía que si un político le preguntás sobre, no sé, un remedio, sabe, le preguntás sobre, no sé, cualquier problema, ingeniero nuclear, sabe, le preguntás, todo sabe, pero en realidad no tienen personal idóneo, capacitado, asesorándolo, porque una persona no puede saber todo de todo. Así es. Entonces, lo que él planteaba, y me parece muy razonable, y ojalá se hiciera, es sobre propiedad horizontal, asesores preparados para ese tema. Que ya sabemos quiénes son. O sea, si él pregunta, che, ¿quién sabe propiedad horizontal? Y yo te nombro, andá y consultores a esto.
Coco, Nelly, Al doctor Aguá. al doctor Aguá, Constantino, o sea, A doctora Sevitz. claro, vamos a empezar a doctora Sevitz, por supuesto, o sea, ya sabemos a quién tienen que consultar. Están ahí y están dispuestos y les interesa colaborar. Esa es la parte más local, le interesa colaborar, incluso a Donoren. ¿Sabes, Juan, lo que pasa a veces que no es que no te consulten, es que hay una cuestión formal. Quizás la consulta se hace. La cuestión es cómo se resuelve lo que vos respondés en función de los intereses políticos de la persona que te está preguntando. Y eso es algo que no se puede manejar en una sociedad en la que el interés personal está por adelante de todo. O el político partidario. Yo como político vería, si yo voy a ser jefe de gobierno, se destruye todo. La ciudad son todos edificios. Todos edificios, no sé, el 90 y pico % de la ciudad es edificio. Y ahora con el tema de conjuntos inmobiliarios, la provincia de Buenos Aires no hay estadísticas todavía, ¿no? Pero entre propiedad horizontal especial y la propiamente dicha, edificios y countries, lo hablamos el programa pasado, fíjate, la provincia de Buenos Aires metió el tema de los conjuntos inmobiliarios de propiedad horizontal al registro público de administradores dentro de la Secretaría de Justicia. Sí. Por lo menos le está dando un lugar propio. Pero viste, también, digamos, pero la ley ha salido dentro del ámbito de lo que es la relación de consumo. Bueno, sí. A ver, si uno tiene que ser honesto, deberíamos decir, nosotros siempre nos hemos opuesto a eso porque siempre hemos pensado que no se trata de una relación de consumo. Ahora, si no entraba por ese lado, una ley local nunca se podría haber, digamos, levantado por sobre una ley nacional como la 13512 o hoy el Código, si vos no lo colocás dentro del nicho ese de la relación de consumo. Ese es un tema complicado también. O sea, ¿qué legitimidad le das vos a eso? La relación de consumo legitima a la 941, a la 14701, las legitima porque obviamente la relación de consumo está por arriba de una ley nacional como es el Código Civil y Comercial de la Nación y en su momento fue la ley 13512. Eso le da cierta legitimidad, sin contar con que hay montones de colegas inteligentísimos que entienden que hay una relación de consumo entre el administrador y el consorcio. Ahora bien, una vez que uno puede zanjar eso, la idea de que la dejes dentro del ámbito del consumo, pero tomes a la ley 941 en la que, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a iniciarle un proceso al administrador? Porque resulta que en una liquidación de expensas puso 2 meses consecutivos que cobraba la segunda cuota del seguro. Una omisión formal a la ley son 80.000 pesos de multa. No es eso lo que queremos para la propiedad horizontal. La verdad no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que se sancione al administrador cuando su accionar, más allá de lo formal, está provocando un verdadero perjuicio. Tanto al dolo consorcio, eventual, por ejemplo, en una estafa, hay casos graves, que eso sí deben perseguir. Una simple negligencia como la que vos explicaste. Otra cosa son casos ya graves. Y repetitivos. Incluso hemos visto asociaciones ilícitas que sacan poder mediante escribano. Y vos decís, esta persona está inhibida comercialmente. Es que por juzgar el árbol, dejamos de juzgar el bosque. Claro. O sea, si lo vamos a agarrar porque cometió un error en la liquidación, lo único que vamos a hacer también es a que gente que administra bien, que administra de buena fe, como diría el Código, como un buen hombre de negocio, bla, 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 termine diciendo no quiero administrar más porque si me van a poner una multa. Está pasando, Nelly. Es que exactamente. En vez de perseguir al que realmente está con un ánimo delictivo, digamos. Es un porcentaje mínimo, la gente que trabaja. Quizás no lo delictivo, desde la culpa también. Claro, la culpa no es desde la negligencia, más allá de lo delictivo. Nos tenemos que ir. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que ir? Estábamos arrancando. Nelly, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vos Silvia por haberme también, invitado. Coco. Gracias a ustedes. Para mí un gusto estar con Silvia y con un placer. Y lo seguiremos en otro programa. Vamos a tener que llamar de vuelta. Dale. Sí, volveremos. Y no somos MacArthur. Muchas gracias a todos. Un saludo. Gracias.